Para conocer más detalles, vamos a conversar con el abogado y director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales, Ditel Columbus. En Twitter es @ColumbusOpina, @ColumbusOpina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Latinoamérica en Vivo. Señor Columbus, bueno, en principio le pregunto, ¿era previsible para el presidente Pedro Pablo Kuczynski que se le presentara esta urgencia de lucha contra la corrupción? Porque entendemos que sus prioridades estaban más bien orientadas a lograr mayor seguridad, por ejemplo, para el Perú. Bueno, lo que podemos decir es de que esta crisis que se ha presentado dentro de los primeros 100 días de gobierno del presidente Kuczynski era algo que creo y creemos todos no tenía prevista, ¿no? Creo que ningún gobierno tiene previsto afrontar una crisis de corrupción dentro de su gestión gubernamental, y mucho menos si es que este problema nace o tiene origen en actividades del Palacio Presidencial. Entonces, creo que eso ha sido golpe, o es un duro golpe para la administración Kuczynski, y lo que resaltamos es de que el presidente finalmente ha reaccionado ante esta situación por el caso del ex asesor Moreno, que ya está siendo investigado por las autoridades judiciales. Lo que se podría, digámoslo de alguna manera, una crítica sana que se le puede hacer es, creo que demoró demasiado en reaccionar, ¿no? Es casi 2 semanas después de que se supieron todas estas situaciones que el presidente ha dado un mensaje a la nación señalando que va a tomar algunas medidas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la que tiene que ver con una política anticorrupción es el de instituir la inhabilitación permanente para aquellos funcionarios o servidores públicos que sean sentenciados penalmente por delitos de corrupción de funcionarios. Hay que esperar la norma para ver cuáles son los alcances de la propuesta. Pero como lucha anticorrupción, estamos hablando que esa es la propuesta que han hecho. Las demás propuestas que hizo el presidente en el mensaje a la nación básicamente se refieren a hacer un trabajo un poco más de filigrana en cuanto a lo que se refiere a filtrar los antecedentes de los colaboradores del actual gobierno. Claro, que eso se supone que debieron hacerlo antes de iniciar el gobierno y no estando pero bueno, es algo que ya ocurrió y hay que tomar las medidas para que se pueda solucionar este tipo de situaciones lo más pronto posible y que el impacto político que tenga sobre la actual gestión gubernamental sea el menor posible. Ahora, también nos preguntamos si estos escándalos mediáticos ya tenían aproximadamente más de una semana, ¿no? Del conocimiento, eran desde hace más de una semana del conocimiento público a través de los medios de comunicación. ¿Por qué el presidente de Perú tardó todo este tiempo en pronunciarse y en tomar medidas, o en todo caso en anunciar unas medidas? Yo creo que ha habido un poco de descoordinación, vamos a llamarlo así, al interior del gobierno, porque cuando se supo lo del señor Moreno, hubieron, digámoslo de esa manera, declaraciones contrarias entre los ministros, entre el premier con el presidente y demás. Yo creo que les ha tomado un poco asimilar correctamente en qué situación políticamente se encuentran, y después de este análisis, creo yo, un poco lento que se ha hecho respecto a la situación en la que estaba el gobierno, el presidente de la República ha reencauzado sus esfuerzos para decirle a la población lo que ya nos dijo el 28 de julio en su mensaje presidencial asumiendo el mando, que era que él iba a tener una lucha frontal contra la corrupción. Ahora, eso es algo que esperamos de él o de cualquier otro presidente. Es ilógico e impensable que algún presidente de la República o alguna autoridad vaya a declarar que está a favor de la corrupción. Entonces, el tema no es que el presidente diga que está en contra de la corrupción, porque finalmente eso es obvio que todos los vamos a estar. El tema es qué cosa vas a hacer para afrontar la corrupción, ¿no? Y este mensaje de la nación que ha dado el presidente el día de ayer, y que dicho sea de paso, celebro, no es un tema que ha sido espontáneo. El presidente se ha visto orillado a hacer este mensaje como consecuencia de un acto o un presunto acto de corrupción que ha eclosionado dentro del mismo Palacio de Gobierno. Entonces, esa situación es la que ha originado que el presidente tenga que salir a decirnos a todos los peruanos que va a iniciar un trabajo de lucha anticorrupción, ¿no? En casi 100 días de gobierno,
Hoy día la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, ha señalado de que hasta el día de hoy el Poder Ejecutivo no ha enviado ninguna de las normas, ningún proyecto de norma que se refiera a combatir la corrupción, cosa que sí han hecho otras bancadas, como por ejemplo el Frente Amplio, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y demás. Entonces, yo creo que las reacciones que debe tener el Ejecutivo deben ser un poco más inmediatas, no demorarse 10 días en asimilar qué es lo que está pasando y después de ello decirnos qué es lo que van a hacer, o en todo caso de una forma un poco abstracta. Si es que hay algún tipo de demora o descoordinación dentro del Ejecutivo, el presidente de la República tendrá que tomar las medidas que él crea conveniente y poner a las personas que sí realmente lo puedan apoyar a afrontar este tipo de situaciones. Creo que al margen de que se pueda aplaudir la decisión final del presidente de la República por combatir la corrupción o decidir combatirla, también debemos un poco ser críticos en el sentido de que ha sido una reacción un poco tardía. Señor Columbus, con relación a estas medidas que ha anunciado el presidente del Perú, ha resultado muy polémica la que tiene que ver con la muerte civil de los implicados en hechos de corrupción y que hayan sido de alguna manera sentenciados por estos. ¿Nos explica un poco cuál sería el alcance de esta medida y por qué ha resultado tan polémica para algunos sectores del Perú? A ver, lo que pasa es que decir muerte civil es algo que suena bonito, es marquetero, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? En realidad lo que busca la medida que ha propuesto no es en realidad el presidente de la República, porque esta propuesta viene incluso de la campaña electoral y mucho antes de varios sectores políticos de la nación. Entonces, ¿qué es lo que busca esta medida? Que es evitar que los sentenciados por delitos de corrupción vuelvan a trabajar al Estado, es decir, que la inhabilitación para la función pública sea permanente. Eso es lo que busca en realidad esta medida. Más que polémica, se podría decir de que hay una especie de un velo todavía sobre esta propuesta por algo muy sencillo. No se sabe todavía a ciencia cierta cuáles son los alcances de la propuesta que va a plantear el Poder Ejecutivo. No sabemos cuáles son los alcances procesales de esta medida y además debemos tener en cuenta que si estamos hablando de que es una inhabilitación permanente es como consecuencia de una sentencia penal y esta para quedar consentida podría demorar años. Eso quiere decir que mientras no se confirme el fallo judicial, la medida no podría ser aplicada. Entonces eso queda, digámoslo así, a la espera de ver qué es lo que resuelve el Poder Judicial. Entonces no es una solución de inmediatez tampoco. Hay otro tipo de medidas que esperemos que el gobierno plantee y retome en lo que se refiere a lucha contra la corrupción. El tema de la inhabilitación permanente es importante, sí, pero esa es la parte final. Eso es cuando ya cometiste el delito. Eso es cuando ya te van a juzgar. Sí. Lo ideal sería que se implementen mecanismos administrativos que te permitan prevenir los actos de corrupción para no tener que llegar a esta etapa judicial que es bastante lenta, que es bastante engorrosa, y que su ejecución no es inmediata o no obedece a la inmediatez que la sociedad espera. Señor Columbus, por último le pregunto, ¿el Congreso del Perú pudiera acompañar al presidente Pedro Pablo Kuczynski en esta iniciativa? Sí, claro. Esperamos que el Congreso de la República esté a la altura de las propuestas del Ejecutivo, y yo estoy seguro que sí lo está. Espero también que el Congreso de la República, así como han emitido normas en estos 2 meses que ya están legislando con una inmediatez nunca antes vista, lo cual también celebramos y aplaudimos, acojan las propuestas del Ejecutivo y las viabilice. Obviamente que si hay algo que cambiar, hay algo que modificar, hay algo que coordinar, se coordinará, porque ninguna propuesta normativa es perfecta. Lo que proponga el Poder Ejecutivo tendrá que ser analizado por el Congreso y ser viabilizado. Esperemos que el Poder Ejecutivo presente la norma que ha señalado el presidente de la República a más tardar esta semana y que el Congreso de la República, digámoslo así, acelere el paso para poder aprobar estas normas que ha señalado el presidente de la República antes de diciembre de este año, que es el cierre de la legislatura, y ya no tendremos legislatura hasta marzo del próximo año. Entonces, lo ideal sería que el Congreso apruebe esta norma o este paquete de normas, porque no sabemos todavía qué es lo que va a plantear el Ejecutivo, se apruebe todo antes de la quincena de diciembre. Señor Columbus, muchísimas gracias por su participación el día de hoy en el programa Latinoamérica en Vivo para Vivo Play. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a través de ustedes a toda América Latina.
Muchísimas gracias. Será el abogado y analista político Ditel Columbus. Lo pueden conseguir, por supuesto, en la red social Twitter como @ColumbusOpina. Él es abogado y director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales.